¿Qué es el cuello de botella entre CPU y GPU? Entras al juego, pones todo en medio o alto, miras el hardware y piensas, este equipo debería tirar sin problemas. Pero el FPS está bajo, el juego pega unos tirones, la imagen no responde, y alguien suelta. Eso es cuello de botella. En la práctica, un cuello de botella es cuando una pieza del PC frena el rendimiento de otra que podría dar más. Es como tener un motor deportivo pero una línea de combustible estrecha. El motor quiere acelerar pero no recibe todo lo que necesita. Y en el mundo de los juegos, las dos estrellas de este drama son siempre las mismas, CPU y GPU. ¿Qué es el cuello de botella entre CPU y GPU? Definición simple. Cuello de botella entre CPU y GPU es cuando uno de los dos es claramente el más lento y evita que el otro entregue todo su rendimiento. La CPU, procesador, se encarga de la lógica del juego, física, IA, cálculos, todo lo que no es imagen. La GPU, tarjeta gráfica, se encarga de dibujar la escena, texturas, sombras, efectos, resolución, todo lo que ves en pantalla. Si la CPU no prepara los datos lo suficientemente rápido, la GPU se queda esperando. Si la GPU no puede renderizar todo lo que la CPU envía, quien queda esperando es la CPU. En ambos casos, el resultado para ti es el mismo. El FPS queda por debajo de lo que esa combinación de piezas podría alcanzar si estuviese más equilibrada. Una forma sencilla de imaginar el cuello de botella. Imagina una cocina de restaurante. La CPU es el chef organizando los pedidos. La GPU es el equipo que monta los platos y los envía a la mesa. Escenario 1, chef lento, equipo rápido, cuello de botella de CPU. Los cocineros trabajan a toda prisa, pero el chef tarda en organizar los pedidos. El equipo se queda parado esperando nuevas órdenes. Escenario 2, chef rápido, equipo lento, cuello de botella de GPU. El chef lanza pedidos sin parar, pero el equipo no da abasto. La cola de pedidos solo crece. El PC es lo mismo, siempre existirá una parte más lenta que fija el límite. Eso es normal. El problema es cuando la diferencia es demasiado grande y empieza a arruinar tu experiencia. Diferencia entre cuello de botella de CPU y de GPU. Directo al grano. Cuello de botella de GPU. La tarjeta gráfica está al límite, uso muy alto, casi siempre cerca del 100%, mientras la CPU aún tiene margen. Esto es común en juegos muy exigentes gráficamente, en resoluciones altas y con muchos efectos. Cuello de botella de CPU. El procesador está siempre al máximo, con uso muy alto, mientras la tarjeta gráfica no pasa de cierto uso y queda sobrando. Lo que suele ocurrir en cada caso. Cuello de botella de GPU. FPS limitado principalmente por la tarjeta gráfica. Si bajas resolución o calidad gráfica, el FPS sube. Cuello de botella de CPU. Caídas de FPS en escenas con mucha gente, explosiones, ciudades llenas. Cambias la calidad gráfica y el FPS casi no mejora. ¿Cómo saber quién está limitando? Señales prácticas. Vale, pero ¿cómo se ve esto en tu PC? 1. Mirando el uso de CPU y GPU. Si la GPU está siempre con uso muy alto y la CPU más baja, es más probable que sea cuello de botella de GPU. Si la CPU vive cerca del máximo, mientras la GPU no despierta, puede ser cuello de botella de CPU. 2. Haciendo pruebas simples dentro del juego. Prueba 1. Cambia solo la resolución, EJ, de 1080p a 1440p. Si el FPS cae mucho al aumentar la resolución, la GPU está más estresada. Si el FPS casi no cambia, incluso reduciendo mucho la resolución, la CPU puede estar limitando. Prueba 2. Reduce efectos pesados, sombras, distancia de visión, postprocesado. Si el FPS sube bastante, la GPU lo agradeció. Si casi no cambia, enfócate en la CPU. 3. Usando monitorización. Puedes usar programas de monitorización, los que muestran uso de CPU, GPU y FPS en tiempo real. La idea no es memorizar números, es observar el patrón. ¿Quién está siempre al límite? ¿Quién parece sobrar? ¿Qué causa realmente los cuellos de botella en las combinaciones de piezas? Algunas situaciones comunes que aparecen en las búsquedas. Procesador antiguo con tarjeta gráfica muy moderna. La GPU quiere rendir mucho, pero la CPU no puede seguir la cantidad de cálculos por cuadro. Procesador de entrada con GPU intermedia en juegos que usan mucha CPU. Juegos con muchos NPCs, simulaciones, mundos abiertos y MMOs suelen exigir mucho a la CPU. Tarjeta gráfica débil con procesador potente. Aquí ocurre al revés, la CPU sobra, pero la GPU fue diseñada para tareas más simples. Por eso se convierte en el límite, especialmente a resoluciones más altas. La RAM y el almacenamiento también pueden crear cuellos de botella. Aunque el foco de este vídeo sea CPU versus GPU, la RAM insuficiente o un disco duro muy lento también pueden causar tirones, cargas largas y caídas bruscas de FPS. ¿Cómo reducir o evitar cuellos de botella en tu PC? Esto es lo que normalmente funciona mejor. 1. Equilibrar el conjunto al montar o actualizar. En lugar de poner una GPU carísima en un procesador muy antiguo, a menudo es mejor optar por un conjunto más equilibrado y aprovechar mejor el dinero.
2. Ajustar configuraciones del juego. Si el cuello de botella es GPU. Baja resolución y algunos efectos pesados. Apaga filtros exagerados que solo consumen GPU. Si el cuello de botella es CPU. Reduce cosas que aumentan la cantidad de elementos en pantalla, multitudes, distancia de visión, física avanzada. Cierra programas en segundo plano. 3. Evitar expectativas irreales. A veces tienes una tarjeta intermedia y quieres jugar todo en ultra con FPS altísimo. Entonces, incluso sin error en el montaje, la limitación es simplemente el nivel del hardware. 4. Upgrade correcto en el momento adecuado. Si notas que la GPU tiene sobra y la CPU va siempre al límite, el siguiente upgrade lógico es el procesador, y a veces placa base y RAM. Si la CPU está tranquila y la GPU siempre al máximo, tiene más sentido pensar en una tarjeta gráfica mejor. ¿Cuándo vale la pena preocuparse, y cuándo no? Un punto importante. Todo PC tiene un componente que es el limitador en algún escenario. No existe sistema sin algún tipo de cuello de botella. Solo necesitas preocuparte cuando el FPS está muy por debajo de lo que la combinación debería entregar. El juego se queda a tirones incluso con ajustes razonables. Estás planeando una actualización y no quieres gastar dinero al tuntún. Así que cuéntame en los comentarios. ¿Crees que hoy tu problema es más CPU o más GPU? Después de esta explicación, ¿te resultó más fácil identificar quién está frenando tu FPS?